Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, un saludo para todos aquellos compañeros que se están conectando en diferentes partes del mundo. Así que, como ustedes saben, nuestro saludo de siempre. Buenos días, buenas tardes, hoy muy buenas noches. Un fraterno saludo del Frente Intercontinental, la ventana de la lucha popular salvadoreña. Yo creo que todos ustedes saben qué es cuál es el conversatorio que vamos a tener y quién es el compañero que va a estar con nosotros. Pero antes de dar inicio a este conversatorio, vamos a pedirle al compañero Marvin Izquierdo que les envíe un saludo a todos ustedes. Así que adelante, Marvin. Bueno, muchas gracias. Quiero saludar a nuestro invitado especial, a las personas que ya se conectaron, agradecerles por estar pendientes de nuestras transmisiones. Pues somos el Frente Intercontinental Ventana de la Lucha Popular y es un esfuerzo pues de nosotros los salvadoreños, principalmente que estamos fuera del Salvador, pues, pero que somos parte, pues, y nos sentimos parte, ¿verdad? eh, un esfuerzo comunicacional, pues, ¿verdad? Nací en Chalate, Cantagallo, actualmente resido en Toronto, Ontario, gracias. Gracias, Marvin. Bueno, llega el momento también que vamos a pedirle a nuestro invitado especial, pues que nos mande un saludito, más que todo a todos ustedes. Sé de que están ansiosos, pues, por escuchar cuál es la información que él trae. Acordémonos que el compañero Marvin Reyes es el secretario general del Movimiento de los Trabajadores de la Policía. Así que adelante, compañero Marvin. Gracias, gracias. Un saludo cordial para todos. También externar mis saludos a los salvadoreños que están en los diferentes países del mundo y que están pendientes de este espacio. Muy agradecido por la oportunidad. Gracias, compañero. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto cuál van a ser los temas a tocar en este conversatorio, pero bueno, antes que nada, yo quisiera hacerle la primera pregunta al compañero y es con respecto a lo que se ha dado ayer. Ya nosotros supimos pues de que por 11ª vez la Asamblea prácticamente aprobó el estado de excepción. Entonces, la pregunta es, ya casi tenemos un año, ¿qué es lo que nos puede esperar a nosotros en un futuro si cada mes se va a estar dando lo mismo? Ya sabemos, por ejemplo, qué es lo que está pasando, capturas arbitrarias, gente que va a la cárcel, que muere, en fin, hay tantas cosas que están pasando con esto. Pero bueno, yo quisiera hacerte la pregunta, compañeros, ¿cómo ven ustedes en este momento esta nueva aprobación? Esta prórroga sería la número 11, Sí. ¿verdad? Desde que se inició el régimen de excepción. Bueno, casi vamos a tener un año. Y a esta altura hay que hacer algunas valoraciones. Dentro de los territorios que antes controlaban las pandillas, se ha podido evidenciar que estas estructuras ya no existen. No hay pandilleros en los territorios. No hay, digamos, miembros de pandillas que estén ligados ya a una estructura jerárquica donde estén los jefes de ellos, ¿verdad? Los palabreros y todo eso, estén dándoles lineamientos para que continúen con hechos delictivos como el homicidio, la extorsión, desplazamientos forzosos, amenazas, violaciones, etcétera. Todo lo que se producía de parte del sector de los pandilleros en cuanto a hechos delictivos ya no se está dando. Nosotros hemos hecho una recopilación de información de los diferentes sectores del país y la presencia de pandilleros es minúscula. Algunos vestigios quedarán de las pandillas, por ahí algunos par de muchachos desperdigados que andan escondiéndose de las autoridades para que no los capturen. Si esta situación ya no representa un peligro, si esto ya no representa una inseguridad para la población, este régimen de excepción no tiene asidero de dónde poderse estar prorrogando, ¿verdad? Porque la intención
de esta medida era el combate frontal a las pandillas, ¿verdad? En el camino, esta situación se tergiversó y se empezó a utilizar para otras cosas, ¿verdad? Porque aquí bajo el régimen se han generado desalojos de personas, ¿verdad? De algunos lugares. Se ha prestado para la captura de sindicalistas que han reclamado por sus derechos. Se ha utilizado para promover decretos de retiro forzoso, como el que promovieron en la PNC, y que la gente no dijera absolutamente nada, porque si no le iban a aplicar el régimen. Entonces se fue tergiversando para otras cosas. Ahora, esta 11ª prórroga prácticamente no tendría ningún sustento bajo ningún argumento de inseguridad pública para combatir pandillas, y prácticamente ya no hay, ¿verdad? Nosotros esperaríamos que las autoridades hagan una valoración real, presenten esos resultados a la población y empiecen a generar ya una política distinta, ¿verdad? Porque no pueden tener sometido a los 6 millones de salvadoreños a las limitaciones constitucionales, pues, ¿verdad? Porque si uno lee qué es lo que limita el régimen de excepción, bueno, si limita una cantidad de derechos. Bueno, primero el artículo 5, donde se establece que la correspondencia no puede ser violentada. Entonces ellos perfectamente pueden violentarle a uno la correspondencia, intervenirle en las comunicaciones sin pedirle permiso a nadie, etcétera. O sea, pueden hacer lo que les dé la santa y regalada gana. Número 2, está limitada la libre expresión. En cualquier momento ellos pueden decir que eso que uno expresa en alguna conferencia de prensa es contrario al régimen, llegan y se lo llevan preso, ¿verdad? Está limitado el derecho a la libre asociación. ¿Qué tal si está reunido un sindicato que está reclamando por sus derechos? Y dice, bueno, le vamos a aplicar el régimen porque están reunidos y está prohibido según el régimen. Entonces, la gente no se pone a pensar que los derechos de los cuales nosotros debemos gozar y que están tutelados en la Constitución, están en este momento, y cada vez que se extiende el régimen de excepción, se continúan violando esos derechos. Pero aquí surge un montón de gente que repiten como loros situaciones que a nosotros realmente ya no sabemos ni qué título ponerle o cómo calificar eso, porque dicen, bueno, entonces quieren que regresen los pandilleros, entonces quieren que vuelvan a matar, entonces quieren ustedes que volvamos al pasado y que los pandilleros andaban extorsionando. Y es que nadie quiere eso. Nadie quiere que los pandilleros anden matando. Solo un iluso, solo un enfermo mental puede estar pidiendo de que vuelvan los homicidios, que vuelvan las extorsiones, o sea, que vuelva la zozobra en el pueblo salvadoreño. Solo un iluso puede pensar eso, ¿verdad? Y lo puede estar requiriendo. Nosotros expresamos lo que está pasando realmente y qué son los efectos de esas medidas. Nosotros no estamos soñando que vienen los pandilleros o que los dejan salir de las cárceles. Si para nosotros mejor que ese flagelo delincuencial se haya reducido a su mínima expresión. Bueno, si hoy la gente está más tranquila, pues, ¿verdad? Tampoco podemos negar de que esa situación ha sido del todo mala, pero aquí hay que ver las luces y las sombras también, ¿verdad? No solo hay que ver que Marvin, son luces, me permitís tocar. Vaya, 11 meses, evidentemente han sido capturados miles de pandilleros. Lo que yo veo es varios problemas, que hay un montón en el afán eso, porque hay una presión, porque tenemos algunas amistades que por respeto a la privacidad, ellos no dicen que trabaja en la policía, que dicen, mira, es que nos están presionando, fíjate, y todo, cuotas, nos están pidiendo cuotas y todo. Entonces capturan y muchas veces capturan gente inocente sin verdaderamente hacer una investigación adecuada. El problema, y algunos, a mí me ha expresado alguna gente que conozco, a la hora de decir, miren, aquí vienen, capturaron a estos inocentes y los juicios,
la pita siempre se rompe por lo más delgado, pues, ¿verdad? Y lo más delgado es el agente que hizo la captura, pero él recibió una orden del de arriba. Ese es por un lado. Por el otro lado, si ya la mayoría de focos de pandillas, ¿verdad? Más fuertes en las zonas, en algunas zonas de Apopa y todo, no quiero discriminar de, eso, de la Iberic, todo, o sea, entonces me imagino que el gobierno ya tiene, vos has sabido de programas de reinserción social, de programas, ya se están haciendo canchas, ya se están dando cursos para que el fenómeno, aunque no se repita el fenómeno social, pues porque ya se están combatiendo las causas que generaron todo ese fenómeno. Es pregunta que yo me hago y nos hacemos muchos de los salvadoreños que vivimos fuera. Disculpe. Sí, bueno, vamos a ir analizando los dos aspectos. El aspecto de responsabilidad, digamos, del personal policial a quien le están exigiendo resultados, bueno, aquí ya se está generando un señalamiento bastante puntual sobre aquellos agentes que han cometido detenciones arbitrarias. Nada menos la semana pasada tuve conocimiento yo que le giraron orden de captura a un policía porque había procedido a la detención de una persona supuestamente vinculada a pandillas a raíz de una denuncia. Y resulta de que no tenía nada que ver con pandillas la persona y el denunciante tenía una enemistad, un conflicto con él. Entonces le informó que era colaborador de pandillas y los agentes fueron a detenerlo. ¿Cuál es el resultado de esto? Que iniciaron una investigación interna y procesaron a ese policía y le giraron orden de captura de parte de la fiscalía. Esos son los, digamos, los aspectos que las consecuencias de este accionar sin pensar, sin analizar, sin tomar en cuenta las consecuencias posteriores. Y aquí vamos a citar una frase que dijo el presidente de la República, el señor Bukele, durante una inauguración de uno de los tales cubos, ¿verdad? Que son los centros urbanos para prevención ahí de los jóvenes y todo, que fue en la zona de Mexicanos. Cuando él estuvo en esa inauguración de ese espacio, hizo mención que más de 3,000 personas habían salido de las cárceles y que esas personas eran inocentes. Más de 3,000 personas, ¿verdad? Yo no me lo estoy inventando. El presidente lo dijo, ¿verdad? El presidente lo dijo. Y ahora, a raíz de esas declaraciones que el presidente dio, hay una orquesta que le está siguiendo la nota al mandatario. Y ya vimos a diputados hablando sobre el tema, ya vimos a otros actores políticos hablando sobre el tema de que los inocentes van a salir y que ya salieron 3,000, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un dato importante, que la gente lo tiene que conocer y que el policía también lo tiene que conocer. Y es que el presidente Bukele dijo en esa misma intervención que los policías habían cometido esos errores. O sea, él no mencionó que gracias a su petición de invocar esta herramienta constitucional del régimen de excepción, la policía actuó para detener personas. En ningún momento dijo yo promoví esto, ¿verdad? Me disculpo por los errores que se han cometido y la gente que se ha metido presa. Les vamos a generar una indemnización por haberlos metido a la cárcel 6, 7, 8 meses, haber perdido su trabajo, lo dejó la mujer, le quitaron la casa, etcétera. Han salido enfermos psicológica y físicamente. Los vamos a indemnizar. Algo que el presidente no dijo, pero sí dijo, los policías no están exentos de cometer errores. O sea que prácticamente la culpa la tiene la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Ahí radica la situación de la responsabilidad de estas capturas que han sido arbitrarias y que han sido enfocadas hacia personas que no tienen nada que ver con pandillas. Y aquí hay que ser enfáticos en esto, ¿verdad? Porque hay gente
que anduvo hablando cosas, especialmente de mi persona, cuando nosotros hicimos declaraciones públicas, cuando el régimen tenía 15 días de vigencia. En ese momento nosotros dijimos, están capturando personas inocentes. Están desenfocándose de capturar solo pandilleros y están capturando gente inocente por cubrir cuotas. ¿Y qué salieron a decir? Una gran ensarta de troles y gente despotricando en mi contra. Que yo defendía pandilleros, que yo era representante de pandillas, que yo estaba en contra del presidente, que yo estaba en contra del régimen, que yo quería que volvieran los pandilleros y que yo estaba recibiendo extorsión, ¿verdad? Que yo recogía la renta de los pandilleros y como ya los estaban metiendo presos, pues ya se iba a disminuir mi caudal, ¿verdad? O sea, puras estupideces. Así claramente lo vamos a decir con esa palabra fuerte, estupideces. ¿Cómo quedaron estas gentes hoy que el presidente dijo 3,000 personas han sido liberadas, inocentes? La policía se las llevó por error. ¿Cómo quedaron estos? Quedaron en un completo ridículo. En un completo ridículo. Y ahí se fueron políticos, youtubers, tuiteros, tiktokeros, mismos compañeros de la policía, que hablando también hasta ellos, que nosotros del movimiento estábamos defendiendo pandilleros. Y yo digo, bueno, ¿y esta gente que tendrá en la cabeza? Que no entienden lo que nosotros planteamos en ese momento. Gente inocente. Habrá que ir al diccionario y que vayan a buscar qué significa inocente y que lo repitan y que hagan planas, por lo menos unas 100 planas, de qué significa inocente. Sí, para que entienda, pues, porque se los repetimos una y mil veces y nadie entendió. Nadie de ellos, ¿verdad? Relacionados a estos clubes de aplaudidores del gobierno y todo eso. Ahora el problema viene a recaer en los policías. Y aún todavía hay compañeros, agentes, que no han caído en la realidad, no han conectado con ese clic de que le va a llegar el requerimiento de la investigación por esas capturas. O sea, todavía están pensando que no va a pasar nada. Todavía están pensando que va a llegar el director a defenderlos, que va a llegar el ministro de Justicia y Seguridad a defenderlos, que incluso el presidente los va a defender. Y eso no es cierto. Ahí clarito, en esas declaraciones del presidente Bukele, mire, ve, se lavó las manos y dijo, cualquier policía del mundo comete errores. Cualquier policía del mundo se lleva inocentes. Ah, pero hay una diferencia con otros países. Si en otro país, y yo he visto y me he documentado con casos de Estados Unidos, ahí se han llevado personas a la cárcel y por una, digamos, escenario confuso, los han llevado a la cárcel, los han metido a los centros penitenciarios y cuando se dan cuenta que es una persona inocente, que no es ese el que han, el hechor de un crimen, lo liberan inmediatamente y la ciudad donde se ha cometido esa injusticia lo indemniza con millones de dólares. El policía y superiores son cesados de sus cargos, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia, abismal. Aquí lo que va a pasar es, a la gente no la va a indemnizar de ninguna manera, pero ni las disculpas le dieron. Simplemente los metieron a la cárcel, siendo inocentes, salieron ya algunos, ¿verdad? Todavía hay miles presos, y no les dijeron, miren, disculpen que los metimos presos, ¿verdad? Y ustedes no debían nada. Y lo que sí va a pasar es que al policía le van a procesar, ¿verdad? Lo van a sancionar, porque hay una violación a los derechos humanos, hay una violación al debido proceso. Y aquí la gente tiene que entender que nosotros no estamos defendiendo delincuentes ni estamos en contra de los policías. Es al contrario. Es más, nosotros vamos a poner a disposición un par de abogados para que vayan y los representen cuando los estén enjuiciando. Pues sí, porque tenemos que ver cómo les apoyamos, pues, ¿verdad? Si ellos fueron motivados por una orden. Que la orden era política es otra cosa, ¿verdad? Que no tenían que hacerlo es un hecho. Pero
tenemos que ver cómo les respaldamos, pues. No podemos dejarlos tampoco tirados, ¿verdad? Tenemos que ver cómo les asistimos, porque al menos que no se vayan a pelear ellos Yo solos, tengo pues. una duda, Tocayo, Marvin, dijo, pues sí, porque si a ti te dan una orden que no está en la Constitución o que tú sabes que es ilegal, yo pienso que no la cumples, porque así sea el superior, ¿verdad? De quien sea, pues el presidente no me puede dar una orden a un ciudadano o a un agente policial, aunque esté bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo, no le puede dar una orden que no esté enmarcada en la legalidad de la Constitución, pues, o sea, y eso, pues sí, así es, pues, ¿verdad? No puede decirle a nadie, bueno, hasta en los convenios de Ginebra para la guerra, pues, o sea, era claro de que aunque el frente, pues, no era un ejército formal, pero tú ya alguien desarmado o inhabilitado para dispararle, era un crimen de lesa humanidad si lo remataba, pues, y eso estaba claro en los convenios de Ginebra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que como decía Romero, una orden inmoral e ilegal, nadie está obligado a cumplirla, pues, ¿verdad? O sea. Sí, en ese sentido es que la policía se generó una fragmentación. Hay un 40% de policías que no acataron esas órdenes y ellos actuaron y siguen actuando apegados al marco jurídico, apegados a la Constitución, pero hay un 60% que se apegó a esas órdenes y pusieron muchas excusas. No, que me van a trasladar, que me pueden quitar el trabajo, que me van a sancionar. Bueno, y de todos modos no siempre lo van a sancionar, pues. Y de todos modos no siempre lo van a procesar por las detenciones ilegales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que tendrían ellos que haberse enfocado en combatir directamente los criminales, ¿verdad? Los pandilleros, que para eso fue que se aprobó el régimen de excepción, para darle herramientas a la policía acompañada del ejército, ¿verdad? Porque el ejército acompaña a la PNC, aunque últimamente los hemos visto trabajando ellos solos y capturando gente ellos solos, lo cual no debería ser, pero para eso se hizo el régimen, ¿verdad? Para eso se autorizó, se avaló, para que se combatieran las pandillas, no para ir a sacar a la gente que no tenía nada que ver con estas estructuras, no para llevarse al estudiante que ya casi se iba a graduar de la universidad, ¿verdad? Irlo a sacar a la casa sin orden judicial, sin orden de allanamiento, sin nada. Entonces, esos casos no pueden ni van a quedar en la impunidad, van a ser investigados. De hecho, ya están requiriendo expedientes. En la semana pasada, o más bien esta semana, iniciando semana, ya el departamento de Chalatenango, Derechos Humanos, está requiriendo informes de varios procesos de detenciones que han considerado ellos que son arbitrarias y ya están pidiendo los informes. Entonces, ¿para dónde va eso? Va para una investigación, para determinar si el policía se extralimitó en sus funciones y por ende va a tener una repercusión de un proceso disciplinario o penal. Mira, compañero, yo quisiera hacerte una pregunta también y es con respecto a una declaración que hace el director de la PNC, donde dice que el policía es un juez en la calle que tiene criterios para poder detener, identificar e individualizar a cualquier persona. Yo no sé si lo dice o se tendrá una atribución jurídica, un mandato legal, pues para hacer eso. Yo no sé, y esa es la pregunta que yo te quisiera hacer, que si es correcto lo que dice el director de la Policía Nacional. Vaya, en ese sentido, el director de la PNC ha establecido un parámetro que nada tiene que ver con los policías. Y es que el policía no es ningún juez en la calle, como él dice. O sea, ¿cómo va a ser un juez en la calle? Bueno, en primer lugar, los jueces establecen, digamos, la culpabilidad o la inocencia de una persona que ha sido detenida en el cometimiento de un hecho delictivo. Va a los tribunales y ahí determina el juez mediante pruebas periciales, documentales, testimoniales, si esta persona es culpable o no. El que diga el director de la policía que
los agentes de la PNC son jueces en la calle es un error. Completamente un hecho bochornoso que denota una gran ignorancia de parte del director de la policía, como que él no fuera policía graduado, ¿verdad? Respecto al trabajo que desarrollan los policías en la calle. Has recibido una serie de críticas muy fuertes, ¿verdad? Por juristas, por diferentes sectores, porque lo que dijo él prácticamente es un abuso, ¿verdad? Es una falta de respeto hacia la población y hacia el mismo policía. ¿Cómo es o qué es la facultad que tiene el policía en la calle? Número uno, el policía tiene la facultad de requisar a una persona cuando la considere sospechosa. Así lo establece la Constitución y lo establece el Código Procesal Penal. O sea, eso tiene una sustentación jurídica. Cuando él lo considere sospechoso, ¿verdad? Él va a valorar si aquella persona tiene conductas que no son acordes, digamos, a la normalidad y oculta algo. Entonces él va a proceder y lo va a requisar. En la requisa, él lo puede identificar, ¿verdad? Le puede pedir su documento de identidad personal. Si no anda, por X o Y motivo, pues puede andar otro tipo de documento y esta persona se identifica. Ahora, ¿cuál es también otro aspecto que el policía puede hacer en la calle y que lo hace? Valorar, analizar, basado en su experiencia, si una persona ha cometido un delito o no, ¿verdad? Él puede valorar si aquella conducta de la persona se adecúa a un ilícito penal, ¿verdad? O no se adecúa. O si digamos, puede haber alguna especie de discusión, digamos, en la calle de alguien por algún desacuerdo. El policía interviene. Discutirse con alguien en la calle no es un delito, ¿verdad? No hay establecido que sea un delito o falta. El policía puede intervenir para ver qué es lo que está pasando, revisa a estas personas, les hace una requisa para evitar que anden o para verificar que no anden algún arma o algo que lo vaya a dañar a él o se dañen entre ellos. Los identifica, quiénes son, ¿verdad? Con sus documentos de identidad y después indaga qué es lo que ha pasado. Entonces él establece que ahí no hay un delito, sino que hay una discusión porque el perrito le hizo sus gracias en la acera al otro, ¿verdad? Y se habían discutido por esa situación. Entonces el policía, ¿qué hace en ese momento? Valora que esas conductas no son tipificadas como un delito penal y lo que hace es advertirles, ¿verdad? Les hace una advertencia y les dice, miren señores, eviten estas discusiones, resuelvan los problemas de manera diferente, pueden irse cada quien para su casa. Pero ¿qué tal si uno de ellos ya lesionó al otro? ¿Verdad? Ya le hizo una cortadura con un golpe o le pegó una cuchillada, entonces él ahí cambia el panorama. Entonces dice, bueno, este es agresor, el otro también es agresor, se dieron de puños, el otro sacó una cuchilla, lo lesionó, entonces me llevo a los dos, ¿verdad? Por lesiones. Entonces esa facultad se la da al policía su experiencia, pero eso no quiere decir que sea un juez. Él no va a determinar si uno u otro es culpable, ¿verdad? Y tampoco es a cualquier persona que el policía va a andar registrando, identificando, pues él nunca va a terminar su turno, pues, ¿verdad? Es bastante desafortunada las declaraciones del director de la policía. Más bien debería él documentarse más, debería de ejercitarse más respecto a intervenciones que hace ante los medios, debería ser más consecuente con su gente, ¿verdad? En vez de andar haciendo el ridículo ante la opinión nacional e internacional con esas declaraciones tan absurdas, mejor debería de revisar qué es lo que está pasando en las bases policiales que no tienen ni papel en las unidades de investigaciones, ni papel bond para imprimir, ahí andan los compañeros comprando, no tienen tinta para los impresores, para las fotocopiadoras, ahí andan ellos sacando copias en lugares particulares, ¿verdad? O llevando los impresores propios de
de ellos que que tienen en sus casas para imprimir allá en el trabajo. A eso debería de dedicarse en vez de andar dando declaraciones desafortunadas que lo que hace es promover una lluvia de críticas, burlas y demás, porque hasta vi por ahí un meme que habían subido que hoy para ser juez no hay que ir a la universidad, ¿verdad? Ni hay que pasar exámenes en la Corte Suprema de Justicia, ni nada, ¿verdad? Sino que hoy hay que ir a la Academia Nacional de Seguridad Pública y hacerse PNC. Entonces ahí va a ser juez. Imagínense, o sea, nos ponen en ridículo, pues, a la institución. O sea, eso no es correcto. Deberían de medir sus palabras y pensar el efecto que va a tener lo que nosotros decimos. Bueno, gracias de antemano, porque bueno, pienso que esa aclaración es bien importante, que los ciudadanos salvadoreños sepan en realidad hasta dónde puede llegar un policía en un momento de detención hacia un salvadoreño. Pero fíjate que me gustaría también que tocáramos otro punto. Y es esto, yo he oído varias declaraciones que últimamente dicen que no han habido muertos, 103 días creo que parece que estaba diciendo el presidente de la Asamblea, de que no han habido muertos y están contentos porque dicen que ellos tienen el país, bueno, ya como que fuera del primer mundo. Pero si nosotros empezamos a ver las noticias, han aumentado los suicidios y los feminicidios también. Entonces es de ponerse a pensar que si esto que se está dando es por los mismos problemas que el salvadoreño está teniendo a causa de la situación en la cual se encuentra El Salvador, pues porque imagínate que por ejemplo, un padre que sabe que va a salir su hijo, me imagino que ellos están pensando que pueden ser capturados, pueden ser, en fin, tantas cosas que pueden pasar en la calle que ya no pueden regresar, igual que los padres o los hombres, ¿no? O las mujeres. Entonces, y eso creo yo que cuando ellos llegan al hogar, pues definitivamente alguien que tenga esa presión psicológica, ¿verdad? Entonces eso de una u otra forma pues lo lleva a la casa y es donde empiezan también los diferentes problemas, que es lo que acarrea pues a este tipo de problemas. Yo no sé si yo lo veo así, no sé cómo lo veas tú. Sí, estos casos que hemos visto en las últimas semanas que han sido registrados como feminicidio y posterior suicidio. Solo hay uno de ellos que está diferente, ¿verdad? O sea, se ha tipificado como doble homicidio, que es el caso del exalcalde de el Puerto de la Libertad, que al final resultó ser un pariente de él quien asesinó a la pareja e hizo pasar la situación como que era un feminicidio y posterior suicidio del señor Jiménez, ¿verdad? Que es lamentable ese caso, así como también los otros que hemos visto. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando respecto a estos casos? Y ahí no pueden decir las autoridades que no se ha cometido un homicidio o feminicidio, porque sí está registrado, ¿eh? En este caso, hemos registrado nosotros en la Unión un feminicidio, ¿verdad? De un señor que agarró a machetazo a la esposa, la mató. También en la Unión, en Olomega, en el Carmen, un señor que trabajaba como vigilante en Metrocentro San Miguel, pues con el arma de equipo, mató a la esposa y después se mató él. En Soyapango tenemos una pareja también que el señor, según la información que nosotros obtuvimos, una persona bastante violenta, tenía a la esposa bastante atemorizada, ya personas un poco mayores, pues no tan jóvenes, y el señor era violento, según lo describe la gente, y terminó metiéndole un balazo a ella y después se mató él. Estos casos se unen también al de la esposa que mató al hijo y después se mató ella en Santa Ana, ¿verdad? En residencial del Trébol, ahí, o urbanización El Trébol, en Santa Ana, producto de la mala vida que el esposo le daba. Ella dijo, bueno, me voy a quitar la vida, me voy a llevar a mi hijo también, y ahí te quedas vos y metes las mujeres que vos quieras a la casa, según mensajes que le encontraron en el teléfono. Ahora bien, ¿qué está pasando y por qué no registran estos casos como casos de homicidios, ¿verdad? O feminicidios, y dicen, miren, no hay muertes en El Salvador. Claro que sí hay, ¿verdad? Y estos casos son importantes que se analicen
desde la perspectiva del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Educación, porque estos casos no tienen que ver con delincuencia. Estos casos no tienen que ver con aspectos de seguridad pública. Y lo digo porque cuando se empezó a generar estos casos de feminicidio y posterior suicidio, el presidente a las 3 de la mañana posteó una foto que estaban en reunión con el ministro de Justicia y Seguridad, con el ministro de Defensa, con el director de la policía, con el fiscal general, viendo cómo abordaban este tema. Pero esas dependencias del Estado no pueden corregir este problema, porque con un patrullaje no se va a corregir que el esposo llega a la casa frustrado por excesivas jornadas laborales, porque no tiene mucho dinero para suplir las necesidades del hogar, porque la esposa cuando llega lo espera con la cara así de larga, ¿verdad? Porque no le dedica mucho tiempo. Entonces, ¿cómo va a evitar que este hombre se exaspere, se irrite, golpea a la mujer, golpea a los hijos, etcétera? ¿Cómo lo van a evitar con un patrullaje afuera en la calle? Eso no se puede evitar porque no es un hecho delictivo. La policía y el ejército no puede andar de casa en casa viendo a ver quién se está peleando. No puede hacer eso, es imposible. El que se va a matar, o sea, solamente que fuéramos donde el brujo mayor de Izalco y nos dé alguna habilidad de clarividencia o premonición para saber quién se va a matar en el momento exacto, pues, pero eso no existe, ¿verdad? Es imposible. Estas reuniones que se generaron ahí más bien son parte de la misma frustración que ellos no hayan que hacer, pero tienen que verse desde otra óptica. El Ministerio de Salud tiene que entrar ahí con programas de salud mental, ¿verdad? En las comunidades, o programas televisivos, etcétera. El Ministerio de Trabajo tiene que ir y verificar que no se esté violentando las 8 horas laborales, que no hayan ambientes represivos en el trabajo, pues, ¿verdad? Que la gente tenga por lo menos un espacio para que pueda recrearse con la familia. El Ministerio de Educación tiene que trabajar con los niños, con los jóvenes, ya desde pequeñitos, a ellos, digamos, establecer programas de habilidades para la vida y resolución de problemas, para que ellos ya desde tempranas edades entiendan que los problemas no se resuelven con pistolas, no se resuelven con garrote, no se resuelven a golpes, sino que hay otras maneras de resolver la situación, ¿verdad? Pero eso se tiene que construir desde abajo, desde la niñez. ¿Pero a dónde hemos visto que se ha reunido el presidente con estas instancias? No hemos visto, ¿verdad? Entonces aquí se tienen que nutrir de los expertos en problemas psicológicos y problemas sociológicos para entender la degradación que está sufriendo el núcleo de nuestra sociedad, que es la familia. Es lo que se está perdiendo por diferentes factores que nada tienen que ver con seguridad pública, pues, ¿verdad? No tienen absolutamente nada que ver. Aquí el ministro de Justicia y Seguridad y los demás titulares de la policía y del ejército, bueno, a ellos les corresponde la prevención del delito, le corresponde el combate al delito, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo es también un repunte de los hurtos, de los robos, entonces que no se descuiden y vayan y combatan eso, pero no van a poder combatir que un esposo llega frustrado porque el jefe le gritó, porque el jefe lo humilló allá en el trabajo, llega a desquitarse con la mujer, ¿verdad? Se echó sus cervezas por el camino y llega peor, ¿verdad? ¿Cómo van a combatir eso? O sea, es imposible. O sea, ahí podemos ver nosotros los desaciertos que se generan de parte de esta administración, que no entiende los problemas que pasan en el país. No los entienden, los abordan desde manera o los abordan desde puntos de vista erráticos y no desde las aristas que deben enfilar hacia esos problemas y resolverlos. Sí, mira, yo voy a decir algo, y eso no tiene, yo me acuerdo que tú fuiste una de las personas que condenó el despido injusto de como 300 custodios, no recuerdo la cifra exacta, pero alrededor de 300 custodios de los centros penales, ¿verdad? Injustamente despedidos. Y yo creo que hasta eso ha tenido sus consecuencias, porque
Espero no caer mal yo, pero de todas maneras, discúlpenme si caigo mal. En este último mes, el mayor asesino ha sido el Estado a través de los centros penales, porque ciento y algo de homicidios, pues que han sido asesinados, otros que se han suicidado, pero bajo la custodia del Estado. Yo me imagino, no sé qué clase de custodios, algunos me imagino que no todos de mala fe, pero algunos su inexperiencia, quitas a alguien con un montón de capacitaciones y pones a alguien sin experiencia, eso tiene sus consecuencias. Y casualmente los muertos después han sido se ha descubierto que era gente inocente, que había, me hago dos preguntas, hay una gran incapacidad allí en el manejo dentro de los centros penales, no sé si esto tendrá bajo la tutela de la policía o será otra identidad, perdona mi ignorancia, y también del policía. Yo me hago una pregunta, ¿qué sentirá ese policía sabiendo que lo mataron a una persona que él capturó y después la declararon inocente, que no tenía nada que ver? O sea, es una cuestión porque estamos hablando que un policía al final es un ser humano, pues, ¿verdad? Desde que vive y siente la carestía de la canasta alimenticia, etcétera, etcétera. Y que como quien dice, la filosofía de la PNC, pues, a partir de los acuerdos de paz, no era ese guardián o ese PH que había antes, pues, ¿verdad? ¿Qué está pasando en nuestro país, pues, con toda esa filosofía, la que fue creada, la PNC, disculpa? Fíjate que con respecto a esto de los penales, ahí habría que establecer que quienes están a cargo de todos estos recintos penitenciarios son los custodios, ¿verdad? Los custodios de centros penales. Ellos son muy aparte de la PNC, no tienen absolutamente nada que ver. Esta gente es la que ha sido señalada por familiares y por informes de autopsia de haber cometido homicidios, ¿verdad? Porque aquí hay que decirlo. Hay personas que han salido de esas cárceles ya fallecidas con evidencias de torturas. Otros que les han quebrado el cuello. O sea, no sabemos cómo fue esa situación, pero les fracturaron el cuello. Otros fracturados de las costillas. Otros estrangulados, ¿verdad? Estrangulación mecánica, dice el informe forense. Ahora, ¿qué están haciendo las autoridades para investigar esto? Porque hasta ahorita no hemos visto ninguna investigación respecto a más de 120 muertes dentro de los penales. Lo que sí han hecho es amenazar a los de medicina legal para que no den datos a la prensa. Amenazar a los de medicina legal que no le den información a los familiares y que le entreguen la caja sellada. Eso sí, en eso sí han avanzado, en ocultar la información, en no hacer nada para esclarecer estos hechos, que ya hay denuncias bien puntuales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la ONU, específicamente en un área que se encarga de ver las torturas por parte de los estados. Dicha situación debería de estar ya dando respuesta esta administración, ¿verdad? El presidente Bukele ya tendría que haber ordenado una investigación respecto a estas muertes y darle respuesta a la gente, ¿verdad? Darle respuesta a la población, darle respuesta a la opinión pública, pero hasta el momento todo el mundo está con zipper en la boca, nadie dice absolutamente nada, salvo que nosotros y algunas organizaciones que están velando por que no se cometan injusticias saquen esto a la luz, nadie se da cuenta, porque de parte de organismos estatales nadie dice absolutamente nada. Y habrá que ver los policías que llevaron a esta persona siendo inocente y después se dio cuenta de que no tenía nada que ver con pandillas y apareció muerto, torturado. Bueno, lleva ese cargo de conciencia ahí, ¿verdad? Y la vida es, como dicen, un juez. La vida es una gran juzgadora, más bien, que le da a uno lo que uno cosecha, ¿verdad? Lo castiga la vida misma si uno anda por ahí haciendo y deshaciendo.
y lo premia si uno también es una persona que es justa, que es bondadosa, ¿verdad? Que procura el bien a los demás. La vida es así, da y quita. Entonces aquí la vida misma va a juzgar y va a recompensar y va a castigar a aquellos que han actuado de manera injusta e inhumana, ¿verdad? Porque aquí, bueno, yo soy una persona sensible y a mí me indigna, me duele cuando veo esos cuadros de que sacan a la persona golpeada y los familiares llorando. A mí, bueno, me indignó tanto el caso de una niña que llora frente al féretro de su papá y le dice de que regrese, ¿verdad? Entonces digo yo, y esta gente que no es humana, pues, y esta gente que no tiene sentimientos, que no ven el daño que le están haciendo a familias completas. Yo los invito a que busquen ese video de esa niña llorando, diciéndole a su papá que salga del féretro, que no la deje sola. Imagínense una niña de unos 7, 8 años. O sea, es trágico aquello. Entonces, digo yo, y esta gente, o sea, ¿qué son, pues? O sea, ¿qué tienen en su interior? No tienen nada, no tienen corazón, no tienen sentimientos de nada. Es increíble. Y bueno, y el presidente mira esos cuadros, no crean que no. El ministro de Justicia y Seguridad los ve. El director de la policía mira, porque ellos están pendientes de las redes viendo todo eso. ¿Y será que no sienten nada esta gente? ¿Será que ya perdieron toda la humanidad que existía en ellos? Pues sí, porque yo siendo funcionario público dijera, bueno, paren eso ya, paren esa situación, ¿verdad? Párenlo de una vez, no podemos seguir en esto. Miren esa criatura cómo está llorando por el papá que murió en las cárceles y ordeno una investigación inmediata y despido a quien haya que despedir. Pero eso nunca lo vamos a ver aquí en nuestro país. Mientras esté esta administración, no lo vamos a ver. Son insensibles, definitivamente. Sí, yo creo que esa es una de las situaciones que se están dando por parte de algunos miembros, no de todos, de la Policía Nacional, que yo creo que han perdido eso, lo humano, y bueno, da la impresión de que se están convirtiendo en quizás no es la palabra adecuada, pero en animales que solo están tratando la manera de ver cómo es que definitivamente capturan y matan a otras personas. ¿Verdad? Nosotros te agradecemos bastante, Marvin, el tiempo que nos has dado. Lastimosa. Voy Perdón, Marvin. solo voy a leer algunos comentarios y Por todo. supuesto. Mira, por supuesto. aquí la compañera Ronset Rodríguez, ella es una compañera, ¿verdad? Actualmente, si no me equivoco, la compañera radica en Holanda. Bueno, pero el punto es, y también vivió el aspecto de la guerra en su niñez. Bueno, qué importante es lo que usted está explicando, el tema que el pueblo en general no conoce sus derechos. Esto tiene que llevarse a conocer internacionalmente y llegar a tener los testimonios legales para así poder comprobar lo justo, dice. Y la gran pregunta es, ¿cómo hacer para que el pueblo sepa cuál es la función de cada quien? Dice, para qué se formó el Ejército Nacional, la policía, la guardia, exacto, y juez, y no vayamos muy lejos la función del presidente. Dice, aquí dice Beto Cáceres, este miserable país lo que debería de hacer es depurar o desaparecer la PNC y la FAES para ser como Costa Rica. Dice, bueno, me parece que depurar sí, desaparecer no creo que sea, sí. con el perdón del compañero. Dice el Rodney nuevamente, claro, al final es así, la vida misma cobrará en su tiempo. Ledis Lazo, policías y custodios deben ser sancionados por daños verbales, no, pero es que también hay que ver quién les dio la orden. Claro que los que cometieron delitos, y dice, no, claro, es todo un efecto económico y social. Cuando hablamos tú explicabas la frustración también que genera. Yo rápidamente voy a, lo del aceite, pues que como un promedio de 2.25 en Guatemala y 4.97 el mismo aceite en El Salvador, o sea, de una cosa
tan absurda, pues, ¿verdad? Las 2 bolsitas de mazola y luego me pregunto por qué. O allá andan sancionando a la pobre gente de los puestos y yo no digo que no, si abusan, porque está dando 10 centavos más cara la libra de frijoles, pero el selecto lo puede dar el doble y nadie le dice nada. Mira, ¿y por qué lo estás dando el doble que lo está? Son preguntas que uno como salvadoreño se hace, pues, ¿por qué fregar al pobre, pero no se le aplica el mismo rigor al rico? Pues eso no genera pues nada de, y aparte de que aparte de la represión, pues ¿verdad? La coerción policial, tienes que ir acompañado de programas sociales y solo los benditos cubos con unos cuantos cubos, no, eso no es verdaderamente un programa social, ¿verdad? No sé, Daniel, algo atrás. Adelante. Adelante, Marvin. Sí, ya terminaron ahí los comentarios, ya no iban Sí, a leer. bueno, hay varios saludos, ¿verdad? De diferentes personas, ¿verdad? Que te mandan saludos, ¿verdad? Ok. Bueno, bueno. gracias a todos los que mandaron sus mensajes y definitivamente lo que establece la compañera que está en Holanda, esto debe documentarse, esto debe denunciarse a todo nivel, sobre todo a nivel internacional. Lo que mencionaba yo de las denuncias de la CIDH son importantes porque estas ya van a nivel internacional y están varias denuncias de estas bien avanzadas que creo que ya están en fase de emitirse una sentencia o una condena más bien por parte de la CIDH, lo cual es altamente negativo para el país, ¿verdad? Porque aquí hay que verlo en función de país. O sea, una condena a nivel internacional nos va a afectar a todos, ¿verdad? A todos, no solamente al gobierno, sino que a todos. Y esta situación está tendiente a cambiar, ¿verdad? Porque ya vemos efectos sobre las opiniones de diferentes políticos, como lo mencionaba, hablando ya de los inocentes. De hecho, la Policía Nacional Civil ha creado una unidad nueva que se llama ODAXI, que es una unidad que está enfocada para que la población que haya sido afectada por algún procedimiento o mal procedimiento policial vaya y denuncie. Si ha sido objeto de violación a derechos humanos, que vaya y denuncie al policía, ¿verdad? Esto ha sido, esta semana que recién pasó, establecieron esta nueva oficina que se llama Oficina de Atención Ciudadana de Control Interno, ¿verdad? Esta oficina está en San Salvador, ahí por donde está el Hospital Bautista, ¿verdad? Ahí cerca del Hospital Rosales, por ahí está. Y la oficina, según la comunicación interna, está conformada por personal de unidades de derechos humanos, de investigación disciplinaria y de la unidad de control. O sea, lleva estos componentes y está diseñada para que trabajen de forma integral para la toma de denuncias de tipo penal, óigase bien, o sea que pueden denunciar penalmente a un policía, disciplinarias, avisos de denuncias por procedimientos ejecutados, por violentar la normativa de tránsito también, y presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por el personal operativo y administrativo. O sea, esto ya es un efecto de que el sistema se autoprotege, ¿verdad? El sistema se autoprotege. ¿A quién le van a pasar la responsabilidad? A la gente. Aquí, como dicen, la pita se revienta siempre por lo más delgado y ahí se va a reventar por el lado del personal básico. O sea, los agentes van a terminar pagando los platos rotos de los excesos en el régimen de excepción, las presiones por capturas arbitrarias, las presiones por hacer números, como que estábamos en una competencia, a ver qué delegación remitía más, ¿verdad? Algo completamente absurdo. Y esas líneas, óigase bien, que emitieron estos jefes de las diferentes delegaciones son líneas políticas, ¿verdad? Son órdenes políticas, no tienen nada que ver con aspectos de seguridad pública. Que a usted le digan, digamos, a una delegación o a un puesto policial, si le dicen, usted tiene que remitir 20 personas por día, eso no tiene nada que ver con seguridad pública, esa es una orden política, hay que entender eso, ¿verdad? Que esas órdenes que dieron estos jefes tienen que tener alguna consecuencia también ellos, tienen que asumir alguna responsabilidad también ellos, no solamente los agentes,
¿verdad? No solamente el personal básico que vaya a pagar los platos rotos, sino que también ellos asuman su parte, que dieron esas órdenes políticas, porque no es una competencia de remitir gente, pues, sino que hacerlo de manera profesional, ética y apegado al marco jurídico de nuestro país. O sea, yo no me voy a llevar a alguien solo porque creo yo que puede ser delincuente. O sea, no puedo hacer eso. Jamás. Bueno, yo en 20 años que estuve en la policía, jamás me llevé una persona que no fuera acreedora de un hecho delictivo. En 20 años. Y llevé montones de gente, pandilleros, ladrones, violadores, homicidas, ¿verdad? Pero nunca llevé a alguien que yo me inventara, me voy a llevar a este, va, para hacer números. Jamás. O sea, en mi conciencia no está eso. Así que, por lo tanto, estoy tranquilo en ese sentido. Gracias, compañero Marvin, por el tiempo de nuevo te digo, por el tiempo que nos has dado. Quisiéramos comprometerte para más adelante, tenerte de nuevo y tocar otros temas que, bueno, por el tiempo, pues, no los pudimos tocar en esta ocasión, porque tenemos otro conversatorio después y quisiéramos también invitar a los compañeros, pues, de que se conecten, ya que vamos a tener a la compañera Ingrid Adriana Escobar y el compañero Stanley Quintero del Socorro Jurídico. Así que están invitados. Así que Marvin, no sé, el tiempo para que Marvin Izquierdo, porque no de Cantagallo, territorio liberado. Bueno, saludes a la compañera Ron, gracias por conectarse, y qué bueno de que ojalá que se incorpore el Intercontinental. Bueno, pero yo lo único que espero, Marvin Reyes, es cuando sean juzgados estos policías que digan también que le dé la orden, porque sería injusto que solo terminara el policía que cometió un delito, pero que si recibió la orden, que diga quién le dio la orden también, porque lo justo es justo, pues, ¿verdad? Si es culpable, que lo juzguen, pero que diga quién le dio la orden. Y también, con esto termino, como decía Romero, una orden ilegal e inmoral, nadie está obligado a cumplirlo, que recuerden eso. Soy Marvin de Cantagallo, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Gracias a las personas que se conectaron y gracias a nuestro invitado. Gracias, Marvin. Bueno, de mi parte también las gracias para todos. Vamos a terminar poniendo nuestra cancioncita que nos caracteriza y después finalizamos. Vamos a ver si ponemos la cancioncita por acá. Veamos. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte